Bueno, estamos con el contador Víctor Mosqueda Ramírez, especialista en temas fiscales, de lo cual hoy día la población requiere sin duda gran orientación para platicar sobre algunos temas en la idea de aclarar muchas incertidumbres, muchas dudas que puede tener la gente que tributa. Y una de estas tiene que ver con el tema de la facturación de gasolinas. Es común, lo he visto, lo hemos certificado, que mucha gente todavía sigue pidiendo facturas en pagos de gasolina hechos en efectivo. Y la argumentación que dan es que sus contadores sí se los permiten, que les dicen que sí pueden ingresarlos. ¿Qué sucede en ese sentido, contador? Bueno, Juan Gabriel, primero que el contador lo diga que se puede, pues bueno, es un criterio profesional basado en la ética de cada profesionista. Sin embargo, donde nos deberíamos de remitir primero es a la legislación del impuesto sobre la renta. En su última modificación hablaba de que los pagos de combustibles, aun cuando no fuese o no excediera de 2,000 pesos en efectivo, debería de pagarse indistintamente con los métodos siguientes: transferencia electrónica, pago con cheque para abono en cuenta del beneficiario, a través de los monederos electrónicos que expiden las propias gasolineras y que deben de estar con el aval del Servicio de Administración Tributaria, una tarjeta de débito ya sea empresarial o que sea de la persona que está recibiendo el servicio de la gasolina y posteriormente reembolsada, o bien a través de una tarjeta de crédito. Son los únicos mecanismos que prevé la ley para poder lograr la deducibilidad de ese concepto como lo es el combustible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay confusión o la gente le apuesta todavía a sorprender a Hacienda, Yo, al yo, SAT? yo considero que le apuestan a la sorpresa, ¿no? En principios, ¿no? Sin embargo, con la reforma en materia electrónica de los comprobantes que hubo, a partir de 2014, todos los contribuyentes, algunos en abril del 2014 como las personas físicas y las personas morales a partir del 1 de enero de 2014, todas tienen que tener un comprobante fiscal digital por internet, el cual es certificado por el Servicio de Administración Tributaria. Estos comprobantes, al momento en que los timbran y obtienen la cadena y el folio fiscal por parte de la autoridad administrativa, en ese momento el SAT se está enterando quién fue el que lo consumió, el método de pago y si fue a través de los esquemas que está dando la autoridad en la ley, podrían lograr la deducibilidad. Entonces están buscando atender al mecanismo de la sorpresa, de que no se puede enterar la autoridad. ¿Y a qué se arriesgan esos contribuyentes? ¿Cuál puede ser la sanción Ok. si finalmente hicieran esto, comprobar Ante una, indebidamente? sí, sí, ante una revisión de la autoridad fiscal, llámese una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o incluso una solicitud de datos para pretender hacer el inicio de una auditoría de ese contribuyente, en caso de que se detectara por parte de la autoridad, la gravedad llevaría a la no deducibilidad Ujú. por el monto de esos conceptos, ¿no? Pero no hay sanciones La sanción es la no deducibilidad, exclusivamente, es decir, exclusivamente, es no se hacen acreedores a alguna multa por no. intentar sorprender, etcétera. No, cuando logran la no deducibilidad de la autoridad, en ese momento se entiende que está captando mayores recursos a través de la determinación de un crédito fiscal. Ujú. En ese momento, cuando logran determinarlo, la sanción a la que te puedes referir sería a una multa que podría ir entre el 20 y el 55%, pero del crédito fiscal, no exclusivamente por el concepto de tratar de deducirlo sin cumplir con los requisitos. Es decir, sobre una factura indebidamente declarada, pagada en efectivo, sobre ese monto sería hasta el 55%. Si el crédito fiscal estaría basado tan solo en conceptos no deducibles del combustible, hablemos 10,000 pesos el crédito fiscal porque pretendió deducirlos y no los pagó mediante los mecanismos que prevé la ley, podría imponerle una multa de entre el 20% y el 55% del crédito fiscal. Mucha gente, y esto tiene que ver también creo con criterios de los contadores, por lo menos es lo que expresan la gente,
tiene la duda sobre el consumo en restaurantes, si pueden aún deducirlo, si le es válido, independientemente de aquel criterio de que si está a 30 o 35 kilómetros lo puedes... Ok, el criterio principal es 50 kilómetros a la 50 redonda kilómetros. del contribuyente. Si Ujú, su domicilio fiscal es Villahermosa ujú. y hace un consumo en un restaurante en Villar. Ciudad del Carmen, por Ujú, decir, estamos fuera de la zona de los 50 kilómetros, ahí cumpliríamos el primer requisito. ya. El segundo requisito es que sea pagado con una tarjeta de débito, de Ujú, crédito o a través de un cheque con la leyenda para bono en cuenta o una transferencia electrónica ujú. para poder cumplir con el segundo requisito. Y el tercer requisito, una vez que cumples primero y segundo, el único requisito que le queda al contribuyente es que nada más va a poder deducir el 12.5% de ese comprobante. Ujú. Es No, decir, el 12.5% del total del IVA que ampare la factura, del total del o del total. subtotal para efectos del impuesto sobre la renta y del IVA también el 12.5%. O sea, Ujú. no es la totalidad en sí. El 12.5% en el caso del IVA sería el 12.5% Del del 16%. 16%. Es correcto. Es decir, en una factura de restaurante de 1,000 pesos que genera 160 pesos de IVA, Tan solo el 12.5%. de esos 160 Es pesos. correcto, va a poder acreditar contra el IVA que le está trasladando a sus O clientes. sea, en realidad es un porcentaje muy mínimo, ¿no? Es correcto. Por eso la mayoría de los contribuyentes cuando hacen estos gastos, pues ni siquiera los pagan, ni siquiera piden la factura, porque es una limitante. Aunque Ujú. logres tener los 50 kilómetros que te marca el primer requisito, aunque pagues con la tarjeta de crédito empresarial, aunque lo pagues con cheque, aunque cumplas con todas las cabalidades de la ley tributaria, Ujú. tan solo te permite el 12.5% para poder deducir en tus gastos. ¿No? Contador, anteriormente la gente que hacía sus declaraciones eh, podía meter sus recibos de luz, si son del mismo domicilio fiscal, Es recibo correcto. de agua, etcétera. Hay gente que lo sigue todavía acumulando, pensando en que le puede ser de utilidad en la presentación y en la deducibilidad, pero si no se emitió electrónicamente, entonces no aplica, no le sirve. Bueno, tenemos la falsa creencia Ujú, de que todavía el documento, el papel físico, si hablamos de comisión, es un papel que viene en color verde ujú, y en donde nos dice un monto a pagar y que cumplimos comercial o mercantilmente para poder hacer el pago. ujú. Sin embargo, para efectos fiscales podríamos decir que es un comprobante ya sin valor. La ley fiscal ahorita lo que prevé es el resguardo de un archivo que termina, la denominación es el XML. Ujú. Ese es el que tiene que resguardar el contribuyente y guardar por un término de 5 años. Ese es el único mecanismo para poder comprobar que él recibió el servicio y que cuenta con el comprobante fiscal. Es decir, cualquier factura que solamente esté en papel, que no tenga este archivo, no le sirve a un contribuyente para deducir sus impuestos. En principios no debería de servir. Ujú, Lo que la ley prevé es que debe contar con el archivo XML. Si en la práctica se da de que das tu correo para que te envíen tu archivo ujú. XML con tu factura en PDF, este, pero no te llega porque tu archivo o tu bandeja del correo está saturada y lo rebota, O porque el cliente no la genera, o te porque dice que te la va a mandar y no te la y manda, no ¿qué te la sucede? envía. Entonces, al no contar con eso, existe otra aplicación. Ujú. Podrán ingresar a la página del SAT con su RFC y su contraseña o bien su firma electrónica y ahí va a haber un apartado en donde van a poder consultar toda la facturación electrónica, tanto las que le emiten a sus clientes como las que reciben de sus proveedores. Y desde esa aplicación podrían descargar el archivo XML y poder resguardarlo o incluso asociarlo a la famosa contabilidad electrónica que el próximo mes debe de entrar su aplicación estricta. En base a tu experiencia, a tu trabajo cotidiano, adicionalmente a esos temas del pago de combustible, del tema de restaurantes, del tema de la facturación electrónica, ¿en qué otra vertiente la gente todavía tiene muchas dudas? Bueno, existen muchas dudas aún en los contribuyentes en el pago de salarios. Ujú, Anteriormente el pago de salarios preveían ciertos requisitos
en donde podía ser en una hoja inclusive media carta, Ujú. cumpliendo con los datos de identificación del patrón, el registro patronal, el nombre del trabajador, la jornada, las horas que laboraba y los conceptos de las percepciones y deducciones. Y la firma del trabajador era la que hacía prueba plena de que se estaba cumpliendo con el pago y posteriormente el registro en la contabilidad. Con el esquema electrónico que empezó con la facturación, también homologaron el sistema para que todos los pagos de sueldos y salarios también cumplan con la certificación por parte del SAT. O sea, es una factura de sueldos y salarios, le podríamos denominar. Si en caso de que el patrón no cuente con esos salarios certificados, es la no deducibilidad del concepto y todo el monto que haya pagado en un ejercicio, ¿no?